todas y a todos. En esta clase vamos a ver cómo pasamos nuestro último circuito, que era un circuito en el que utilizábamos el LED RGB, que recordamos que es el LED Red, Green and Blue, para poder iluminar un LED con distintos colores de luz, mediante 3 potenciómetros, uno para cada color. Recordamos un poco cómo era este circuito. Teníamos cada uno de los potenciómetros en los que el terminal 1 se conectaba al polo positivo de nuestra pila, el terminal 2 se conectaba al polo negativo de nuestra pila y desde ese polo negativo directamente a una resistencia, y de esa resistencia al cátodo del LED RGB. Luego teníamos el Wiper, el terminal intermedio, que regula el paso de energía de los potenciómetros. Iba conectado cada uno a una resistencia, y de esas resistencias uno al terminal red, otro al terminal blue y otro al terminal green del LED. De esta manera teníamos todos los terminales conectados. Terminales 1 al positivo, terminales 2 al negativo y al cátodo, y terminal Wiper, cada uno a su correspondiente color. El desafío que teníais planteado, el reto que teníamos planteado, era cómo pasar todo esto a una protoboard. Y aquí lo tenemos. Si pueden ver, es mucho más ordenado, limpio y prolijo hecho en una protoboard. Se entiende mucho mejor que aquí. Por eso es tan importante utilizar las protoboards y que empecemos a hacerlo. No solamente por eso, sino porque los circuitos siempre se crean sobre una placa en donde se sueldan todos los terminales. Lo que hacemos aquí con la protoboard es poder generar una superficie sobre la cual probar nuestro circuito antes de dedicarnos a soldar ya sobre una placa el circuito que queremos desarrollar. Vamos a ver, es muy sencillo, aunque al principio parece un poco lioso. Recordamos, las protoboards cuentan con columnas, ¿sí?, y filas. ¿Dónde utilizamos y las tenemos conectadas por columnas? En los positivos y negativos, ¿sí? Aquí tenemos la columna negativa. Como pueden ver, está conectada toda la columna, y la columna positiva está conectada toda la columna. Pero luego contamos con filas, de las filas que van de la 1 a la 30, separadas en columnas, sí, de la A a la E y de la F a la J. Pero las filas no están conectadas por columnas, sino por filas, como os decía. Si ven que aquí en el caso de los polos está conectada toda la columna, lo que tenemos aquí es que están conectados por filas. Toda la fila 1 está conectada desde la columna J hasta la F, y luego toda esta fila 1 está conectada desde la columna E a la A, y así todas las columnas. ¿Qué hemos hecho? Hemos conectado los potenciómetros. Por ejemplo, este potenciómetro que va a controlar el color verde, lo hemos conectado a las filas 1, 2 y 3. Empezando por el terminal 2 en la fila 1, por el Wiper en la fila 2 y el terminal 1 en la fila 3. Hemos cogido una batería de 9 volts y hemos conectado el polo negativo al negativo de la placa y el positivo al positivo de la placa. Entonces, el terminal 2, que está conectado, si os fijáis, solamente con apoyar nuestro potenciómetro, ya queda conectado. Ya está conectado a cada una de sus filas. No tenemos que hacer nada más. Lo único que hemos hecho es coger el potenciómetro, lo pusimos acá, con la letra R lo pusimos en la posición que queríamos y lo hemos llevado hasta la protoboard. ¿Vale? Este terminal 2 ya está conectado a toda esta fila. Entonces lo único que hemos hecho ha sido conectar con un cable la fila E con la fila F. Perdón, la columna E con la columna F. De manera que toda esta fila se conecta con esta.
Y aquí lo único que hemos hecho ha sido mediante la columna J conectar la fila 1 al negativo. Nada más. Lo mismo hemos hecho con el positivo. Toda la fila 3 está conectada mediante la columna E a la columna F. Y aquí mediante la columna J al positivo. Y el Wiper, desde la fila 2, mediante la columna B, hemos tirado un cable hasta aquí. El cable verde, para recordar que es el verde, lo hemos conectado en la fila 18 y aquí hemos colocado nuestra resistencia. Para nuestros terminales hemos utilizado resistencias de 500 ohmios. Cogemos una resistencia, en lugar de kilo ohmios la ponemos en ohmios y escribimos 500. En breve os voy a hacer un vídeo con la ley de Ohm para que aprendamos a utilizar las resistencias correctamente, ¿vale? Pero de momento continuamos. Nuestros Wiper, en este caso el primer Wiper conectado a la fila 18, en este caso, en donde tenemos nuestra resistencia conectada dentro de la misma fila con el terminal verde de nuestro LED. Si os fijáis, el LED RGB hemos hecho lo mismo. Hemos cogido nuestro LED y lo hemos colocado entre las filas 15 y 18. 15, 16, 17 y 18. El procedimiento ha sido el mismo luego con todos los potenciómetros. Cada terminal 2 conectó al negativo, cada terminal 1 al positivo. Hemos puesto estos cables aquí. Y todos los Wiper con un cable desde su fila hasta la fila correspondiente, donde hemos puesto nuestra resistencia directamente a la terminal del LED RGB al que queríamos ir. El cable del Wiper rojo lo puse de color naranja para no confundirnos con el cable del positivo, ¿vale? Si hacemos la simulación, vamos a ver que funcionan de la misma manera. Todos los colores. Vamos a quitarle el verde. Vamos a quitarle el rojo. Vamos a ver. Ahí. Si os fijáis, entonces la protoboard nos sirve para tenerlo todo mucho más ordenado y mucho más cómodo. Porque podemos ver mucho mejor el recorrido de los cables y porque, como os digo, siempre los circuitos se montan sobre una placa. Las protoboard nos sirve justamente para tener una placa en la que podamos realizar todas nuestras conexiones sin necesidad de soldar, que es lo que se hace para generar un circuito en tamaño real. Recordamos, nuestra batería conectada al positivo y al negativo. Los potenciómetros, terminales 2, Wiper y terminal 1, conectado cada uno a una fila distinta. Los terminales 2, mediante cable, conectados al a la columna negativa. Los terminales 1, mediante cable, conectados a la terminal positiva. Los cables, recordamos siempre cómo los utilizamos. Botón izquierdo del ratón. Elegimos desde dónde queremos empezar con el cable. Espera que... Ahí. Se volvió loco. Recordamos cómo utilizamos el cable. Botón izquierdo del ratón, por ejemplo aquí mismo. Y sacamos un cable. Hasta donde queremos, volvemos a dar botón izquierdo y elegimos el color que queremos darle a nuestro cable, ¿sí? Borramos con borrar. Entonces, conectamos los cables para tanto terminal 2 como terminal 1 ir a los polos negativos y positivos, y con un cable desde el Wiper hasta la fila en donde tengamos conectadas nuestras resistencias, que a su vez van a ir conectados a los terminales correspondientes de nuestro LED RGB. Es una explicación bastante escueta porque lo que quiero es que hagáis el trabajo vosotros. Pero como veis es muy fácil de ver y paso a paso ir dilucidando cómo cada componente va desde un terminal hasta el otro. Lo que tenéis que recordar todo el tiempo es
que las filas están conectadas entre sí. Si yo este cable lo traigo desde esta fila, si yo en lugar de poner la terminal aquí, la pusiese aquí, la terminal funcionaría porque estaría en una fila que ya está toda conectada al Wiper. Por eso el Wiper está conectado aquí y el cable sale aquí y el circuito funciona. ¿Por qué? Porque toda esta fila está conectada, así como este cable se coloca aquí, en la fila 18, y en la misma fila 18 está el terminal 1 de nuestra resistencia, que lleva la energía hasta la columna G de la fila 18 que conecta con este terminal. El circuito funciona porque todas las filas están conectadas entre sí. ¿Vale? Bien, como os digo, a ver qué tal se os da y quiero empezar a ver cómo enviáis todos los trabajos con este circuito en la protobar. ¿Vale? Nos vemos en la próxima.